Buen día, bienvenidos, acompáñennos a vivir una de las más grandes e increíbles experiencias de nuestra vida. En estos momentos nos encontramos en Homer, en Alaska. Estamos en el extremo norte de América, después de haber unido Ushuaia con Alaska, y estamos a punto de vivir algo pero increíble. Son las 6:30 de la mañana. Hemos madrugado, pero créannos que vale la pena. Tenemos que estar a las 7 en el punto de partida, que estamos acá cerquita. Así que estamos a punto de darle marcha a la camioneta y ir para allá. Un día más de lluvia por acá. Hemos pasado la noche en este lugar. Es un estacionamiento donde tenés permitido, en el caso de motorhomes, en realidad en líneas generales, ¿no? Pero para quedarte hasta 7 días acá estacionado, no más de eso. Después te tenés que mover, súper tranquilo. Miren, de todos modos también hay un montón de vehículos con sus lanchas. El día está súper gris. Tenemos una mezcla de sensaciones. Estamos muy ansiosos por lo que estamos a punto de vivir, pero por otro lado, con todo el cansancio de una tremenda actividad que vivimos ayer y antes de ayer, que si no lo viste, te invitamos a ver el episodio anterior, porque hicimos una caminata de al final fueron 10 kilómetros el primer día y ayer casi 3. Con remada, nadamos entre témpanos, algunos. Acampamos a la vera de los osos. Fue una experiencia increíble, así que estamos recansados, pero con muchas energías y muchas ganas por lo que estamos a punto de vivir. Estamos pasando la noche acá en la zona del puerto y estamos tan solo a 5 minutos donde tenemos que ir para empezar esta gran aventura que se viene el día de hoy. Estoy muy emocionada porque estamos a punto de cumplir 2 sueños en uno. Bueno, vengo con malas noticias. El clima no está bueno. Me bajé para preguntar si había que llevar el spray para osos o no. Me dijeron que la excursión no va a salir. ¿En serio? Sí, por el clima. ¿Esto es una broma de verdad como las belugas? No, déjame pasar que me estoy mojando. Ya son casi las 10 de la mañana, seguimos esperando. Bueno, en realidad ya no, digamos, ya se confirmó que la actividad no se va a realizar hoy por cuestiones climáticas. A cruzar los dedos y esperar que la podamos hacer mañana. Así que mientras tanto nos vamos a dedicar a trabajar el día de hoy. Está muy feo el tiempo. Buen día, 6:15 de la mañana. Mira lo que son estas caras con estas sonrisas. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ayer a media mañana aproximadamente nos confirmaron que la actividad se hacía hoy y que teníamos que estar 6:30, media horita antes. Así que acá estamos. Ha salido el sol, está el cielo despejado. Creo que pocas veces lo hemos visto tan despejado. Así que ya estamos yendo hacia el punto donde va a comenzar esta actividad. Oh, I keep on losing it. And I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. And I'll keep myself from feeling with the big shit. Ya estamos listos, 6:30 de la mañana con este solazo. Arranca esta actividad y vamos a cumplir 2 sueños, como les venía diciendo ayer. Uno es que, no sé si se acuerdan cuando estábamos en Vancouver, dije qué lindo sería volar en hidroavión. Así empieza esta aventura. Vamos a volar por Alaska. Vamos a hacer esta actividad con Destination Alaska. En la descripción les vamos a dejar toda la información. Y no solo eso, sino que nos vamos a uno de los sitios más increíbles, alucinantes que tiene Alaska, que es ir a conocer Katmai. No podemos creerlo, estar cumpliendo 2 sueños en uno, así que acompáñennos, que ahora les vamos a contar de qué va todo esto.
Parque Nacional y Reserva Katmai, en la península de Alaska, aproximadamente a 470 kilómetros al sudoeste de Anchorage, es uno de los 63 parques nacionales de Estados Unidos. Se extiende sobre casi 2 millones de hectáreas con una enorme población de aproximadamente 2.000 osos pardos, o grizzly en inglés. Los osos son atraídos por la gran cantidad de peces durante las migraciones del salmón del verano. Por lo tanto, es una de las mejores áreas a nivel mundial para observar osos pardos que se juntan para alimentarse del salmón rojo en las famosas cataratas del río Brooks y así prepararse para hibernar durante el invierno. Asimismo, Katmai es famoso por sus características geológicas únicas. El parque alberga 18 volcanes, 7 de los cuales han estado activos en los últimos 200 años. El más famoso es el Novarupta, que en 1912 protagonizó la mayor erupción volcánica del siglo XX. Que arranca esto, o sea, nuestras sonrisas no entran en la cara. Primero que todo, 1 hora y media de vuelo espectacular. Todo despejado. No sentí la experiencia de volar en hidroavión, el despegue ni se siente, el aterrizaje en el agua tampoco fue mucho como... mejor que en tierra, porque es como que, no sé, tenés el colchoncito de agua. Hi, good morning. Y estábamos aterrizando acá y se vio un oso gigante y otro del otro lado, así que creo que vamos a ver muchos osos. Muy emocionada. La verdad es que el vuelo increíble, los paisajes que se ven. No puedo creer dónde estamos, las montañas, los glaciares, las islas. Ay, preguntamos. hay una persona ahí se Sí. levantó y... ¡Ay, mira el oso! ¿A dónde? Está en el agua. No, mira, se paró. ¿Lo Mira, viste mira, pararse? mira. Ay, para que no puedo mover. Se paró recién. Ay, necesito sacar la cámara ya. Lo primero que se hace una vez que uno llega acá es ir al centro de visitantes, te dan una charla con toda una explicación de cómo funcionan las cosas acá, qué es lo que se debe hacer si te encuentras con un oso y te explican más de lo que hemos venido conversando ya hace muchos videos atrás respecto al tema de la comida, que no se puede llevar en las mochilas ni comida ni bebida, salvo agua, eso sí se puede, y si uno tiene comida tiene que guardarla en esos espacios, siempre las puertas tienen que estar cerradas y cuando uno quiera comer debe hacerlo o en lugares designados como este, por ejemplo, que tienen una cerca eléctrica o en espacios cerrados como este. Así que es muy importante tomar todos los recaudos. Nos contaban que los osos están en todos lados, o sea, estamos en su hábitat, en su tierra. Dice que hay más de 2000 ¿En serio? acá. Yo nunca, le voy a confesar algo, yo tengo mucha dispersión. Entonces cuando alguien se pone a hablar, así, dar indicaciones, nunca escucho, que nunca en mi vida estuve tan atento escuchando todas las indicaciones. Y no puedo dejar de mirar para el costado. Bueno, de hecho es una de las indicaciones, estar todo el tiempo alertas. De hecho estoy pensando, podríamos ir con alguien más, ¿no? Caminando. No, lo que tenemos que hacer es ir hablando todo el Claro, tiempo. todo el tiempo o cantando, ir haciendo bullicio, ¿A vos digamos. que te gusta cantar? Podés cantar todo el Sí, camino. bueno, pero porque el tema es, decían, o sea, los osos están en todos lados, se te pueden aparecer en el camino, en el sendero, son muy inteligentes, entonces ellos ya saben que vos estás ahí y esto, digamos, de que uno vaya haciendo bullicio, no es que los vas a espantar, sino que lo que hacen, ¿viste algo? Sí, mirá, hay un oso comiendo acá en el Sino en que el lo mar. que hace es que no los agarres desprevenidos. Todo el tiempo
tenés que asegurarte de que a donde entres cierres la puerta, ya sea al baño, al lugar para guardar la comida, estas pasarelas. Y lo que decían recién es que acá el oso tiene tanta comida que no nos va a venir a comer a nosotros, que hay que tener cuidado es de no sorprender al oso, que el oso no se encuentre con que vos estás ahí. Entonces por eso es importante ir hablando, cantando, para que el oso note tu presencia. Mientras vamos caminando por la pasarela les contamos más. También nos decían que como ellos obviamente ahora en estos momentos están en el momento de alimentarse, también hay que tener muchísimo cuidado de no molestarlos, ¿no? Entonces de que no hagas ruido cuando los veas que están comiendo, que no se te caiga nada. Entonces hay que tomar muchísimos recaudos. De verdad que creo que nunca te vi en algún lugar que hayas prestado tanta atención. En inglés encima. Y si se preguntan por qué hay tantos osos acá, miren lo que es esto de salmones. Entonces claro, es un paraíso para los osos. Miren, acaba de entrar el oso ahí al agua. No, miren. Wow. Lo único que me da tranquilidad es que estoy rodeado de mucha gente. Si no... ¡Wow! Wow. Nunca me imaginé tener un oso tan cerca. Wow. Bueno, así arranca nuestro paso por Katmai. ¡Qué locura! Por ahí sigue el oso cazando. Y acá, por favor, qué locura este lugar. Tiene toda la cara como lastimada este. Son muy grandes los osos, pero como están mojados porque están en el agua cazando, parecen más chiquitos. Pero mirá este que viene caminando por afuera, el tamaño que tiene. O sea, hoy cuando nos bajamos del avión, yo casi ya me largo a llorar de emoción. No, es impresionante. Nunca creí tener osos a esta distancia. Y créannos que acabamos de entrar. Hicimos 5 metros y yo ya no lo puedo creer. O sea, desde que entramos vimos uno a la izquierda del avión, 2 que vimos desde tu ventana, otro que no sé si habrá sido el mismo tal vez, cuando estábamos viniendo para acá. Acá ya habíamos visto como 1, 2, 3 que estaban más lejos. No, creo que hoy no va a haber forma de contarlos. Es increíble, increíble la emoción. O sea, yo creo que va a ser uno de los días más felices de nuestra vida. Bueno, y era todo muy lindo, pero hay que salir de la plataforma. Lo que contaba hoy también en la charla era que esto no es un zoológico. Nosotros acá estamos literalmente donde viven los osos. No tienen ninguna marca, ningún tipo de seguimiento, absolutamente nada. Están completamente libres y ellos eligen estar acá, obviamente, comiendo. Y nosotros elegimos venir a verlos. Entonces, estamos en su tierra. Miren, por dónde hay que caminar. ¿Are you sure? No. Por favor, no paremos de hablar porque después de haber visto esas bestias ahí... ¿Estamos bien, no? Sí, espero. Lo bueno que yo tengo esto... Sí, va haciendo ruido.
para aprovechar que hay que hablar e ir haciendo ruido mientras vamos caminando por el medio del sendero, pero siempre sin dejar de tener un ojo afuera. Lo bueno es que a vos no te cuesta mucho hablar, entonces podés hablar, me vas a espantar los osos. Dijo que no se espantan, que es solamente para que no los agarremos desprevenidos. Hicieron mucho, pero mucho hincapié en que no hay que correr. O sea, lo ponían en grande, pero grande, así como no corran, porque dice que si vos corres, el oso entiende que vos sos su presa. Entonces te va a salir a buscar, y que corren a 36 millas por hora. Entonces 36. Es como, o sea, no corras porque te va a alcanzar el oso, entonces quédate parado. Lo que les iba a contar es que este lugar, que es súper famoso, que se llama Brook Falls, Cascadas Brook, dentro del Parque Nacional Katmai, uno puede venir, tiene como diferentes maneras. En primer lugar, para llegar sí o sí hay que tomar un avión, ya sea como hicimos nosotros directamente acá a Brook Falls, o bien hay otra opción que es volar a King Salmon y después uno puede venir o en otro avión o en un barco para llegar acá a las cascadas. Y después hay 3 maneras de conocer o vivir la experiencia acá. Una opción es en las cabañas que son propias de acá del Parque Nacional, que ojo al piojo con lo que les voy a contar, sé que se debe reservar con mucha anticipación. En algunos sitios leí que se debe reservar con 1 año y medio. Wow. O sea, impresionante. Si no, hay otra opción que puede ser un área designada de camping, o bien la tercera opción, que es la que estamos haciendo nosotros, que como les contamos, lo estamos haciendo con la compañía Destination Alaska, es venir por el día. Entonces no te tenés que andar preocupando de estar haciendo las reservas para acampar acá. Tenés 3 horas exactas para estar acá, desde que el avión aterriza, te deja 3 horas. O sea, nosotros seguimos caminando por acá. Encima están estas florcitas que son las que les gustan comer a los osos. Igual lo bueno es que con la cantidad de salmones que hay acá, yo creo que los osos no van a venir a buscar flores, sino que van a estar todos ahí en la cascada buscando salmón. Acá tenemos unos baños y fíjense cómo está todo totalmente cerrado con cerca ahí. Mira la ardillita ahí. Nosotros venimos del Visitor Center, ahí fueron donde vimos los primeros osos y estamos haciendo esta vuelta y ahora nos vamos a desviar para hacer el Brook Falls Trail, que sería el sendero de las Cascadas Falls. Y finalmente estamos llegando a zona segura de nuevo. Nunca me sentí tan contenta de salir de un sendero. Estamos en el caminito seguro. Seguro, si el oso quiere subir a casa, es como sube, ¿no? Dijo que en las instrucciones también decía que siempre sigas caminando. Bueno, doble puerta de nuevo. Se viene, se viene, se viene. Hemos llegado, se escucha el ruido de la cascada y yo creo que acá es donde uno se registra porque hay como turnos para llegar a la cascada. Mira. No sé. En las cascadas hay como 2 miradores, uno alto y uno bajo. Dicen que el alto es el mejor. Obviamente, como estamos solicitados, uno se debe registrar porque te dan un tiempito limitado. Ya nos anotamos. Y nos dijo que en unos 15 minutos aproximadamente nos toca el turno. Pero bueno, mientras tanto, Vamos a la plataforma de abajo. Señora, por favor, mira lo que es esto. Y eso que no se puede gritar, pero es emocionante. ¡Wow! Gente, esto es una locura. Acabo de contar más de 20 osos juntos cazando salmones. No. Sinceramente creo que es una de las cosas más increíbles que hemos visto, que hemos vivido en la vida. La verdad es que te dan ganas de quedarte por horas mirándolos. Hay un oso ahí en la cascada arriba, está como desesperado buscando salmón para agarrar. Qué hermoso espectáculo de la naturaleza, por favor. En estos momentos estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el mismo plano. Me encanta verlo, los que se tiran de cabeza. Semejante bestia, la habilidad que tienen. Ahí entró otro y ahí tengo otro.
Miren ahí enfrente hay un oso blanco con las crías negras. Lo más hermoso es que nunca habíamos podido ver el que es más clarito. No, gente, yo nunca me imaginé algo así. O sea, habíamos visto muchas fotos, pero tantos osos Wow, uy, ahí juntos. se metió uno, a ver. Hay uno. Sí, ¡No! sí, Agarró el salmón. sí, lo capté. Es gigante. Y está lastimado atrás, ¿viste? La Tiene cola como- le tiene la piel sí, suelta. sí. Se debe haber estado peleando con alguien. Tiene el salmón ahí en la boca. Ay, se lo comió todo ahí. Ahí estaba luchando. Ya estamos casi a punto de entrar al otro sendero, al otro mirador, digamos. Hay un montón de carteles acá contando y explicando de qué es lo que acontece en este lugar y hay varias curiosidades que me parece importante compartirles. Por un lado, en este nos explica que cómo las mamás osos les enseñan a sus crías cómo alimentarse y por otro lado a tener cuidado de los osos más viejos porque dice que en algunas ocasiones pueden atacar o matar inclusive a los ositos más pequeños. También me explica de cómo compiten entre los osos para ubicarse como una mejor posición, que es la que vamos a ir a ver ahora, que es encima de la cascada. Entonces, como que los osos más viejos o de mayor tamaño son los que terminan como ganando esa competencia. Y por otro lado, si bien uno ve la típica foto en la que el oso está arriba de la cascada, el salmón sube y el oso lo caza ahí, no es lo más común, sino que tienen otras técnicas de pesca. Esa es la típica foto que decía. Lo primero que hacen es localizar el lugar donde va a ser la pesca. Dice que se meten al agua así, como haciendo snorkel, pero siempre teniendo las orejas afuera para estar alerta y escuchar los peligros de los otros osos. Después dice que en algunas ocasiones pueden sumergirse por completo. Ya estamos. Es muy importante venir temprano, o sea, traten de, lo primero que hagan es venir a anotarse acá. Nosotros esperamos unos 15 minutos, pero la gente que está llegando ahora tiene más de una hora de espera para entrar a la plataforma. Y tenemos para estar acá adentro una media hora. Desde acá lo que vamos a poder hacer es ver a los osos directamente al lado de la cascada. Mirá cómo corre. ¡Wow! Estamos literalmente a 5 metros de los osos. Parece algo totalmente... ¡Ay, ahí saltó el salmón! No, ¿cómo saltan? No. ¡Ay, no! Ay, no se puede gritar. Ahí lo agarró. ¡No! Se le escapó, pobre. Yo creo que esa debe ser una mamá con las crías, porque, o sea, no se pelearon, compartieron el salmón entre los tres.
Lo que fue muy loco es que ni bien pescaron ese salmón, el que estaba esperando atrás fue como a la cascada, pero una vez que se corrieron los que ya habían pescado. A la velocidad que se comieron el salmón, mirá, y ahora aparecieron los pájaros, se ve que a comer los restos, miren. No, y si algo le faltaba a Salió este el día, sol. es el solazo. Es una locura lo que estamos viendo. O sea, es para quedarse horas acá mirando los osos, cazando los salmones. Es emocionante. Este oso es gigante, recién agarró el salmón y se vino acá a comerlo a la costa. El tamaño que tiene. Creo que se me pasaron los 30 minutos más rápido de mi vida. Increíble, es realmente para quedarse horas y horas No. contemplándolo. Ay, necesito sacar una foto más. Y para el que se queda alojado acá, que tiene para estar todo el día, uno puede volver. Cuando vos estás saliendo, el ranger, ahí el guardaparque, te pregunta si querés que te vuelva a anotar al final de la lista. Ahora yo, por la cantidad de gente que veo acá, tiene que haber por lo menos... ¿Quieren? Sí, claro, quiero. Como querer querríamos, pero bueno, no nos da queda tiempo. 1 hora y se va el avión, así que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Estás llorando? Que de verdad que es muy emocionante estar acá, muy, o sea, es algo que yo creo que más allá de que uno trate de hacer la mayor cantidad de filmaciones y mostrar, es difícil explicar el sentimiento que te genera ver esto, la cantidad de osos en su hábitat natural, viendo cómo agarran los salmones, cómo pelean entre ellos. No, me parece algo magnífico, no tiene nombre para explicar lo que estamos viviendo. And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. Ya nos queda poco tiempo, así que ya vamos de regreso porque tenemos que hacer la caminata, pero vamos a ir hacia la primera pasarela donde habíamos estado. Y otra cosa que había leído acá, por un lado contarles que esta es una de las mejores épocas
julio, y yo no sé si finales de julio, como estamos nosotros, es aún mejor. Porque ahora, cuando se está terminando el verano, los osos empiezan a comer mucha más cantidad para prepararse para hibernar de nuevo, entonces hay como mucha actividad. Lo que estaba leyendo también ahí, dice que hace unos años atrás esto era impensado poder, digamos, presenciar el momento en que los osos están comiendo el salmón, porque dice que a muchos de ellos les pasa que la presencia humana los incomoda. Pero con este tipo de construcción lo que hacen es darle como la tranquilidad, o sea, como que el oso en realidad tiene como controlada la situación y ya sabe de qué lado pueden aparecer humanos, no los interfiere, no los molesta en su momento de alimentación. Y eso que desde que llegamos a Alaska estamos viendo fotos de Katmai, de los osos acá, pero nunca me imaginé una cosa así. En un momento contamos 20 osos juntos en el mismo lugar comiendo, sin palabras. Tiempo de comer. Cerremos bien la puerta, por favor. I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise, that with you I feel alive. You will be the last one to think about, the last one to think about. Ya estamos de regreso, es la 1 de la tarde, salimos de acá a las 6:30 de la mañana. Iba a contar que en realidad una cosa que nos pasó, que al final salir tan temprano fue espectacular, sí. Así que sí, para los que estén interesados, si pueden salir temprano es mucho mejor, porque cuando nosotros llegamos había muy poca gente y ya cuando estábamos de regreso las plataformas ya se veían muchas personas, de hecho cuando salimos habían muchísimos hidroaviones ahí que parecía... Impresionante, una playa de estacionamiento, impresionante. La verdad que increíble experiencia, de las mejores cosas que hemos hecho en la vida y en este viaje vida. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Alucinante, lo que, como decíamos, es difícil de explicar, lo que se siente increíble. De verdad, voy a guardar esto como uno de los mejores días de nuestra vida. Agradecemos muchísimo a Destination Alaska por habernos permitido vivir esta experiencia tan increíble. En la descripción les dejamos los datos de ellos. No solamente hacen estas experiencias para ver osos, que hay varias, sino que también para aquellos que les gusta la pesca, también tienen otras actividades. Pueden ponerse en contacto con ellos. La verdad que nuestra experiencia fue espectacular. Estamos de vuelta en casita, nos vamos para la Jacuneta. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia. La verdad que tratamos de filmar un montón, pero es imposible este tipo de cosas, transmitir lo que se siente realmente en la pantalla. Fue una experiencia increíble. Esperamos que hayas disfrutado mucho de esto. Déjanos tu comentario, contanos qué te pareció y déjanos un like. Y si te gustó este video, compartilo, así más personas pueden conocer esta increíble experiencia que es Katmai. Seguimos viajando juntos por Alaska. Y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.